Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a la audiencia que se incorpora en ESPN Deportes en todos los Estados Unidos. Aquí estamos en Fútbol Picante, tratando temas cuando faltan únicamente 3 días para el reinicio oficial formal del fútbol mexicano. Y aprovechamos también para saludar a nombre de José Ramón Fernández, Roberto Mazunco, Hugo Sánchez, y también se incorpora con nosotros Mauricio Imay. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Igualmente, David, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Bueno, la pretemporada de Cruz Azul mantuvo la inercia de lo que fueron esas 10 fechas que finalmente fueron sacrificadas por el fútbol mexicano y ha mantenido en esta pretemporada, ha mantenido un buen ritmo, tanto de goles como de juego. Es el equipo que mejor se ha visto. Anoche levantó un trofeo de pretemporada que hay que dimensionarlo como lo que es, punto, nada más. Estoy de acuerdo, por ahí dicen que los equipos grandes, lo decía Paco Gémez, exentrenador de Cruz Azul, amigo personal de Hugo Sánchez, decía que los equipos grandes tienen que levantar todos los trofeos que se encuentren en el camino, pero hay que dimensionar, Hugo, que se trata de un torneo preparatorio, realmente un entrenamiento televisado, como no nos cansamos de decirlo, o un torneo de corcholata, como decías tú. Claro, tiene la importancia de ganarlo porque vas en buen camino de la preparación para el torneo importante, así como en España y en México hubo hace muchos años, ¿se acuerdan los cuadrangulares y todos los triangulares, pentagonales que se hacían de pretemporada para pues agarrar el estado de forma de los jugadores y de los equipos? Pues esto sirvió de preparación, de entrenamiento, y se le puso un nombre que es Copa de Corcholata. ¿O cuál fue el nombre que se le puso, David? Sí, de acuerdo, una copa que no tiene una gran validez, ¿no? Quizá por la necesidad, por la ausencia misma que había de ver fútbol, de que finalmente el fútbol regresara, pues el torneo, y qué bien que se haga así, digo, yo no tengo ningún problema, Mauricio Imay. Finalmente era un torneo que iba dirigido más, me parece a mí, a los patrocinadores, a tratar de reavivar un poco el tema del negocio en el juego, que es importante, pero hasta ahí nada más. Ensayar los protocolos, David. Ensayar los protocolos, correcto, que se los brincaron muchos entrenadores, pero Mauricio, finalmente hay que darle el valor que tuvo el torneo. Futbolísticamente hablando, no tiene un gran valor. Sí, por supuesto, hay que entender para bien o para mal, ¿no? Refiriéndome a esos equipos que no tuvieron un buen desarrollo futbolístico como para Cruz Azul, que sí lo tuvo, hay que entender que esto fue una etapa de pretemporada, simple y sencillamente eso, que seguramente servirá para que sus técnicos vayan sacando conclusiones e intenten aprovechar esta semana previo al arranque del torneo oficial, del que sí cuenta, para pulir ciertos detalles y no mostrar algunas de las carencias que unos equipos sí mostraron en esta etapa de pretemporada. No es más que eso, una etapa de preparación. De acuerdo. Y Roberto, finalmente necesitamos este torneo, este resultado de Cruz Azul. Yo creo que no, pero no sé qué opines tú. ¿Necesitamos este resultado de Cruz Azul para cerciorarnos o para confirmar que va a ser uno de los grandes favoritos para el torneo? Bueno, yo no. A mí como parámetro me parece muy pobre, prácticamente inexistente. Son simples entrenamientos que algunos equipos aprovecharon mejor que otros. Siendo entrenamiento, a mí sí me sorprendió, por ejemplo, lo indignados que salieron los Tigres de la cancha de CU y después las Chivas, ambos por perder ante Cruz Azul. O sea, sí se ve que los que estaban ahí en la cancha querían ganar, y eso me parece muy bien, me parece legítimo. En el caso de Cruz Azul, me gustó la seriedad con la que encararon estos entrenamientos, y me ha gustado también la postura asumida por Siboldi. Seguramente él sabe que esto vale de muy poco, que sí hay un sustento futbolístico que se había manifestado, sobre todo no en este torneito, sino en el otro que echaron a la basura, ¿no? Las primeras 10 jornadas son mucho más confiables como parámetro. El Cruz Azul será protagonista, indudablemente. De eso a pensar que ganó este torneo y se convierte en el gran candidato para el título, sí me parece excesivo. De acuerdo. Escuchemos a Robert Dante Siboldi, el entrenador de la máquina, tras la obtención de este torneo Copa GNP.
Pues una gran alegría para la afición que tanto nos ha apoyado y que tanto está con el equipo. Una satisfacción enorme poder haber entregado este trofeo. Sé que es de preparación y amistoso, pero siempre es bueno lo que este club se propone para participar, siempre se da la responsabilidad de buscar ganarlo. Bueno, y de las declaraciones de Siboldi, vamos a los reclamos que hacía Ricardo Peláez al árbitro. Ya lo decías tú, Roberto Junco, que de pronto el otro día a mí me sorprendió la manera en la cual Tigres reclamaba al final y se encaraban los jugadores de un equipo y otro, cómo encaraban a Siboldi. Realmente hay que calentarse tanto en un torneo, con todo respeto, que no tiene una gran validez. ¿Vale la pena que un director deportivo salte a la cancha a reclamarle directamente a los árbitros del partido? Me pareció exagerado. Quizá todo surge con Nahuel Guzmán, del que me parece bien que todo lo quiera ganar, ¿no? Una mentalidad competitiva, ganadora, y me da la impresión de que todo surgió en los penales, ¿no? Que él les hablaba mucho a los tiradores, queriendo distraerlos. Finalmente la figura de los penales fue el portero de Cruz Azul y no él, ¿no? Pero quizá eso fue creando esas molestias en los demás. De cualquier forma me parece exagerado. Si es un entrenamiento, pues diviértete como lo haces en un interescuadras y no pasa nada, ¿no? A mí sí me sorprendió. Y también la indignación que veíamos de Peláez, ¿no? Al final del partido, reclamando la jugada del penal particularmente. Sí, como que, Mauricio, se calentaron demasiado los equipos de este torneo cuando uno pensaría que el resultado es lo que menos importa, que finalmente vas a buscar funcionamiento, vas a probar estilos, vas a probar a ciertos jugadores en ciertas posiciones, pero realmente importaba hacer tanto berrinche y exponerse tanto como lo hicieron algunos en ese torneo. Es que esto tiene que ver, David, con el espíritu competitivo, ¿no? Conocemos, hablando concretamente del caso de Ricardo Peláez, lo conocemos a la perfección y no le gusta ganar ni en las corcholatas, ni en las canicas, ¿no? Y a nosotros en algún momento nos llegó a pasar. Sí, a Ricardo Peláez no le gusta perder en nada, le gusta siempre ganar y tiene esa mentalidad y ese espíritu competitivo. Y a ver, yo lo traslado también, ¿no? Más allá de que esto haya sido una etapa de pretemporada, insisto en el tema, yo lo traslado a lo que uno en una liga amateur puede llegar a vivir. Al final, cuando hay algo de por medio, ¿no? Bueno, pues tratas de ganarlo, ¿no? Y no te gusta perderlo, y mucho menos como lo pierde ayer el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que a mi entender lo termina perjudicando la decisión arbitral en el último suspiro del partido. Sí, ahora con el cubrebocas en la mano, Ricardo Peláez, yo entiendo que él tiene mucho sentido competitivo, pero a mí también me parece que tiene que exponerse un poquito menos, que a veces Hugo exagera en una cuestión protagónica. No tenía nada que hacer en el campo de juego el director deportivo de un equipo de fútbol, punto, se acabó. Le puede ir el técnico, cuando no estaba Luis Fernando Tena, puede ir Chava Reyes a decirle algo al árbitro: oiga, no me gustó la forma en la cual usted marcó o inventó un penalti, pero Ricardo Peláez es demasiado protagonismo, con todo respeto, Hugo. Sí, como dice Mauricio, a nadie le gusta perder, y a Ricardo pues, es uno más de todos los que no nos gusta perder. Y pues quería él manifestar ahí su enojo porque pues, habrá visto las imágenes en televisión y la repetición y la decisión que se tomó, y al querer reclamar y tener un poco de protagonismo, demostrándole enfrente de los jugadores de que él sale a dar la cara por ellos y los protege, los defiende y va a pelear a muerte para buscar la manera de ganar partidos y de ganar títulos. Pero yo creo que los alemanes, ¿se acuerdan que fueron los primeros en que reanudaron su competición? Había protocolos y había una disciplina y había unas formas y unas maneras, y eso, pues como que no le seguimos la línea, ¿no? Como que nos estamos saltando muchas reglas de las cosas que nos pusieron ahí, como diciendo, este es el lineamiento, y los protocolos pues habrá que hacerlos, y ojalá que esto sirva de experiencia, David, para que la liga y las autoridades sanitarias pues pongan mano dura para que cuando venga la competición, la seria, por llamarle de una manera, ¿cómo se llama el nombre de los? Guardianes 2020. Guardianes. Bueno, pues
pues esa competencia de los guardianes pues sea ya seria, porque va a ser la formal, y ahí es donde haya el reglamento donde establezca que no se pueden hacer. Te saltas la regla, pues vas a tener una sanción, ya sea de una amonestación, un partido de suspensión, económicamente, lo que sea, para que vayamos todos en la misma línea. De acuerdo. Y Mauricio, más allá de ya habíamos hablado de que Cruz Azul obviamente ha confirmado que ha tenido un gran año futbolístico, pero ¿y de Chivas? ¿Con qué conclusión te vas del Guadalajara de estos ensayos de pretemporada? De Chivas, a ver, primero que tiene un estilo de juego bien definido, ¿no? Luis Fernando Tena, y eso ya nos lo demostraba en el torneo anterior con esas 10 jornadas disputadas. Yo siempre dije en esas 10 jornadas que Chivas venía de menos a más y que se iba ganando un rol protagónico y que seguramente iba a competir por el título dentro de los primeros 8, y sigo teniendo la misma idea de cara al nuevo torneo, a este torneo Guardianes 2020. Me llamó mucho la atención la continuidad que le dio Luis Fernando Tena a la base de futbolistas titulares. Me sorprendió el nivel mostrado por Jesús Angulo como volante por izquierda, tomando en cuenta que tuvo un muy mal torneo, una muy mala presentación con el Guadalajara en la campaña anterior, y por lo menos en esta etapa de pretemporada vimos una versión mucho más similar a la que algún día le vimos a este jugador con el conjunto del Necaxa. Y dependen en el eje de ataque de lo que puede llegar a producirle, de lo que puede llegar a generar JJ Macías, ¿no? A esperar si de verdad llega esa oferta formal del viejo continente y llega a salir del conjunto rojiblanco, que me parece lo ha pensado en la planeación y en el diseño del plantel la directiva del conjunto del Guadalajara, concretamente Ricardo Peláez, y por eso tiene una buena cantidad de delanteros. Pues no entendía, Mauricio. Sí, yo lo que creo, tenemos ahí un pequeño problema. Yo lo que sí creo es que Chivas no tiene pretextos, no hay pretexto que valga. 5 torneos consecutivos sin liguilla. Estos jugadores tienen, los que llegaron, y la gran inversión que hizo Amaury Vergara, y la planeación que hizo Ricardo Peláez, el trabajo que ha hecho Luis Fernando Tena, no hay pretexto que valga, no hay justificación que valga para ninguno de estos futbolistas. Tienen que responder al tamaño de la expectativa que generaron para llegar a un club tan importante como el Guadalajara. A Chivas hay que verlo en liguilla, a como dé lugar entre los 8 mejores del torneo, hay que verlo ahí. No sé si lo tendrá que hacer de manera directa entre los 4 primeros, quizá no haya espacio para ellos ahí en nuestra proyección o en la de muchos, pero tiene que meterse Roberto forzosamente en liguilla y presentar un semblante competitivo que le permita aproximarse a la idea de que puede ser campeón del fútbol mexicano otra vez. Sí, por supuesto. Sería vergonzoso no meterse entre los 8, ¿no? Estas Chivas como plantel son mucho más fuertes, para mi gusto, que las que se coronaron hace unos años. Claro, ya sabemos que en el fútbol mexicano, a final de cuentas, se puede coronar cualquiera, el que llegue en buenas condiciones a una fase final en la que se establece un equilibrio de fuerzas. Sí lo veo mejor estructurado este plantel, más redondo. Me gusta que se ve el avance en el dominio de una forma de jugar, entran unos, entran otros y juegan muy parecido todos. Creo que eso sí lo está logrando Luis Fernando Tena. Dependen mucho de Macías en el eje del ataque. Coincido con Mauricio, me gustó lo de Angulo como solución por la izquierda para atacar, pero sí, tienen que pensar que clasificar es obligación. Siempre en Chivas debes pelear por el título, por supuesto, y es legítimo ese deseo, esa aspiración. Veo, sin embargo, por lo menos, o sea, conservadoramente, a 5 equipos con más potencial y por lo tanto con mayores probabilidades de éxito. Sí, y un año también fundamental para JJ Macías. Tiene que, yo creo que aprovechar el año, realmente potencializar más sus virtudes, hacer goles, ponerse a los hombros al equipo. Sé que es muy joven, pero ponerse a los hombros ofensivamente al equipo de Guadalajara y después buscar, sí, jugar, porque tiene habilidades para hacerlo en un fútbol de mayores dimensiones al mexicano. Pero antes tiene que cumplir con Chivas. Una pausa y regresamos. Fútbol picante desde casa.